Bien, decía esto de que vamos a hacer una serie de webinarios para presentar las distintas comisiones científicas de que se compone URSI. Como sabéis, la Unión Científica Internacional de Radio es una sociedad científica que aglutina a personas que están trabajando en cuestiones muy variadas. Tanto es así que para las personas que trabajan en una comisión a veces es muy complicado entender cuáles son los temas de interés para otra comisión cuando lees un poco los descriptores de los temas de que se ocupa esa comisión. Así que los webinarios o estos webinarios pretenden dar un poco visibilidad a cada una de las 10 comisiones ante las otras. Intentarán ser en un lenguaje accesible para toda la comunidad URSI, no digo yo tanto para la sociedad en general, no se trata de eso, sino para los que formamos parte de URSI, que somos todos, el que menos, doctor o ingeniero en física o doctor ingeniero. También pretenden fomentar, si es posible, la colaboración entre las distintas comisiones y en general, bueno, es una función de cualquier sociedad científica el difundir lo que se hace, en nuestro caso con un especial énfasis en lo que hacemos en nuestro país. Entonces, vamos a ver, si estáis viendo mi pantalla, que no estoy muy seguro, sí, ¿verdad? La estáis viendo. Pues aquí en la página web de URSI, ursi.es, tenéis un apartado que es URSI España, Comité Nacional, Comisiones Científicas. Y aquí están, para los que no la conozcan, como digo, las distintas comisiones de que se compone URSI. Comisión, las voy a leer brevemente, es muy rápido. Comisión A, Metrología Electromagnética, Medidas y Normas Electromagnéticas. También se indica el presidente actual de la comisión en España. Comisión B, Campos y Ondas, Teoría Electromagnética y Aplicaciones. Comisión C, Sistemas de Radiocomunicación y Procesado de la Señal. Comisión D, Electrónica y Fotónica. Comisión E, Ruido Electromagnético e Interferencias. Comisión F, Propagación de Ondas y Teledetección, Atmósferas planetarias, Superficies y Subsuperficies. Comisión G, radio ionosférica y propagación, incluyendo comunicaciones ionosféricas y teledetección de medios ionizados. Comisión H, que es la que vamos a tratar hoy, ondas en plasmas, incluyendo plasmas espaciales y de laboratorio. Y Comisión J, esta es la 9ª, radioastronomía, incluyendo teledetección y objetos celestes. Y la última, Comisión K, electromagnetismo en biología y medicina. No existe la comisión I. Estas comisiones, supongo que para evitar un poco la ambigüedad en el nombre con la comisión J cuando se escribe o algo así. Estas comisiones están heredadas de la Unión Científica Internacional de Radio a nivel internacional, digamos. Así que no hacemos nada nuevo, lo único que hacemos es traducir al castellano lo que indica el organismo internacional. Hoy vamos a hablar de la comisión H, ondas en plasmas. Entonces, si pincháis aquí, por ejemplo, pues podéis ver un poco una descripción más detallada, pero no creáis que, ahora nos contará un poco Luis de qué va todo esto, pero no creáis que tampoco acaban de cerrar mucho los temas de la comisión. Son todos bastante amplios. Y entonces, uno de los objetivos del webinario de hoy es que Luis nos ayude a hacer un poco de luz en estas cosas que se dicen por aquí, que para los que no sois de esta comisión, como es mi caso, por ejemplo, tú te lees todo esto y te quedas un poco frío porque no entiendes casi nada de lo que dicen, a pesar de que forman parte de tu misma comunidad, ¿no? Eso es un poco lo que intentamos ayudar a solucionar con estos webinarios, ser capaz de entender qué es lo que hacen los científicos de las otras comisiones. Y esto es un poco todo lo que yo os quería decir, que es lo menos importante, y os dejo con Luis, que Luis Conde es catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, una persona con una trayectoria internacional súper destacada en los campos de la comisión. La verdad es que es un lujo tener a los 10 presidentes y presidentas que tenemos actualmente en URSI España, pero en particular
hoy dejadme que agradezca a Luis el que sea presidente de esta comisión y que nos vaya a dar este webinar y que esté trabajando para USI España dentro de esta comisión. Así que, Luis, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Veis todo en mi pantalla? Correcto, lo vemos. Bueno, pues muchos buenos días a todas y a todos. Yo me llamo Luis Conde, soy catedrático de Física Aplicada aquí en la Politécnica y estoy involucrado en esta Comisión H, y lo que quería en este seminario básicamente es dar a conocer un poco cuál es el objetivo y cuáles son la temática de esta comisión, puesto que no es, si uno lee los descriptores de la comisión, pues que he copiado aquí, pues queda, como dice Miquel, un poco frío, porque lo primero hay una serie de temas que no son normales, ¿no? Que uno no encontraría una explicación. Por ejemplo, he subrayado aquí en azul algunos de los temas, por ejemplo, lo que sería la climatología espacial, esto se llama space weather, o por ejemplo, qué es la turbulencia en el plasma, o qué se entiende por diagnósticos de los plasmas de laboratorios. Bueno, todo esto pues a uno le deja un poco frío, porque realmente aquí se están mezclando temas generales de física de plasma junto con temas más específicos, pero todavía es peor si uno se va a la descripción, por ejemplo, que hay también en la página web de los distintos grupos de especializados. Esto es una copia de lo que hay en la página web, vemos el nombre de los distintos grupos. Algunos hay pues donde están temas como, por ejemplo, la conexión entre la litosfera, la atmósfera y la ionosfera. Parece ser que para predecir anomalías ionosféricas que permitirían la predicción de seísmos. O, por ejemplo, como digo, el Space Weather, la climatología espacial, aquí en este otro, o, por ejemplo, que es el interplanetario and Space Weather. Bueno, voy a intentar clarificar todo esto, voy a intentar ponerlo todo esto en un contexto, y el primer paso sería, esta comisión va a tratar de plasmas. Plasmas no se trabajan habitualmente dentro de los programas de estudio habituales, tanto en física como en ingeniería. ¿Y qué es un plasma? ¿Qué es el estado de plasma, que es el objeto de esta comisión? Bueno, voy a ser muy breve y además voy a intentar huir continuamente de utilizar matemáticas en la medida de lo posible. Bueno, lo que tenéis en esta presentación, en esta diapositiva, es una representación más o menos intuitiva de cuáles los distintos estados que conocemos todos en la materia, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en el agua. En el agua, como veis, se puede encontrar en estado sólido como un sólido amorfo, que sería el hielo, líquido o como vapor de agua. Bueno, la diferencia entre todos estos estados, como es evidente, pues es la energía por partícula. Es decir, hay poca energía por partícula cuando las partículas están en estado sólido. Si incrementamos la energía por partícula, entonces estos puentes de Van der Waals, estos enlaces líquidos pasan a ser más débiles y, por tanto, las moléculas se pueden mover unas con respecto a las otras. Esto hace que el agua sea líquida y que un líquido pues, se adapta a cualquier contenedor. Si todavía incrementamos más la energía por partícula, pues este agua se nos va a evaporar, se va a convertir en vapor de agua. Bueno, pero ¿qué sucedería si todavía incrementamos, y hay que incrementar mucho, la energía por partícula? Bueno, pues podríamos llegar a un punto en el cual dos moléculas de agua tendrían energía suficiente para, cuando experimentan una colisión, hacer que una de ellas quede ionizada, es decir, que pierda uno de los electrones. A ese medio estaría entonces compuesto por moléculas de agua que no se habrían ionizado, moléculas de agua ionizadas y electrones. Bueno, eso es lo que normalmente conocemos como un gas parcialmente ionizado, y ese medio, ese gas, con un grado de ionización importante, es lo que llamamos un plasma. Si queréis ver dónde está representado esto, digamos en este gráfico de la derecha, estaría representado aquí la presión frente a la temperatura, es el diagrama de fases típico de la materia.
con sólido, líquido, gas, con su punto triple en medio. Bueno, pues el plasma estaría totalmente a la derecha, serían estados de muy alta temperatura. Por supuesto, esto no está representado a escala, ¿no? Realmente decir que el plasma no es, voy a decir cosas que no son a veces muy estrictamente ciertas. El plasma en realidad no es un estado de equilibrio de la materia condensada, dicen algunos, otros dicen que sí, unos dicen que no. No vamos a entrar en esa polémica. ¿Y de qué energías estamos hablando? Bueno, realmente las energías involucradas en que exista un cierto equilibrio con un grado de ionización apreciable son enormemente elevadas. Para que os hagáis una idea, en física de plasmas hablamos de las energías en electronvoltios. Esto quiere decir que con este cálculo sencillo que hay aquí abajo, cuando hablamos de energía o de temperatura, estamos hablando en realidad de energía cinética media de las moléculas. Es decir, no estamos diciendo que es una temperatura que uno mide metiendo ahí un termómetro. Bueno, pues esta energía cinética media de las moléculas, como digo, medida en electronvoltios, pues fijaros, la energía equivalente a un electronvoltio, si hacéis la cuenta, os va a dar la bonita cifra de 11.600 grados Kelvin. Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de una energía cinética de una temperatura de 2 electronvoltios en un plasma, en una descarga gaseosa, estamos diciendo que la energía cinética de esas partículas es realmente importante. Realmente en los laboratorios no es necesario que tengamos solo temperaturas muy elevadas o energías cinéticas muy elevadas de las partículas para producir un plasma. Hay otras alternativas. Por ejemplo, podríamos utilizar radiación ionizante, podríamos lanzar electrones, ¿no? Y esos electrones producirían una colisión que se llama por impacto electrónico, que arrancaría un segundo electrón y ahí podríamos producir un plasma. Ese es el método más habitual en el laboratorio, no usando productos radiactivos, sino sencillamente chorros de electrones. O, por ejemplo, podemos buscar varias posibilidades de colisiones ionizantes. Es decir, no es una situación tan exótica el que podamos desarrollar un plasma en un laboratorio. De hecho, se ha hecho a lo largo del siglo XIX, toda la física de descargas gaseosas está utilizando plasmas. ¿Y cómo se puede caracterizar esto? Bueno, pues yo creo que esta transparencia intenta daros una idea intuitiva de cuál es la diferencia entre un gas neutro, que estaría a la izquierda, separado por una raya, con un gas parcialmente ionizado, un plasma. Bueno, la física cambia radicalmente en el momento que tenemos un porcentaje de partículas cargadas, que puede ser tan bajo como una parte en 100.000, unos 2 o 3 partes en 100.000. En este caso, ¿por qué cambia completamente la física? La física cambia evidentemente porque hay campos electromagnéticos intensos. Aquí se producen ya cargas y las cargas interaccionan a través de la ley de Coulomb, que es de largo alcance. Si nos fijamos en los dos dibujitos que tengo aquí, ¿qué sucede en un gas neutro? En un gas neutro las partículas solo interaccionan en el momento en que experimentan una colisión y porque sus posiciones son tan próximas, es decir, que interacciona sus últimas capas de electrones. Típicamente, entonces, la distancia para una partícula, para una colisión, tiene que estar las dos partículas cercanas del orden del Armstrong, 10 a la menos 8 centímetros. Y en este caso, pues estas dos partículas que tengo aquí experimentarían una colisión elástica. La trayectoria de estas partículas entre colisión y colisión, ¿cómo es? Pues como no hay fuerza aplicada, una línea recta, como muestra esto. Sencillamente colisionaría con una de ellas, se iría, seguiría moviéndose, etcétera, etcétera. Es decir, en un gas neutro no hay un campo interno dentro del gas, las partículas se van a mover aleatoriamente y, como digo, los neutros solamente, claro, partículas neutras, átomos o moléculas, solamente interaccionan por medio de colisiones de corto alcance. Pero ¿qué sucede si hay un poquito de gas, de ionización? Entonces esto cambia completamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar ya no solamente hay colisiones de corto alcance, en que dos partículas se acercan lo bastante como para que sus capas electrónicas más lejanas se vean, sino que las partículas cargadas se ven a las unas a las otras a través de la ley de Coulomb. Y esto ocurre a lo largo de distancias muy superiores a los 10 a la menos 8 centímetros. En este caso, además, esas partículas intercambian energía a través de la ley de Coulomb. Claro, si uno tiene cargas positivas y tiene cargas negativas, si os recordáis las ecuaciones de Maxwell, os dice que la divergencia del campo eléctrico es la densidad de carga, es proporcional a la densidad de carga. Eso quiere decir
que el número de cargas positivas y el número de cargas positivas nos van a dar una densidad de carga. Eso quiere decir también, entonces, que se va a formar un campo eléctrico a nivel microscópico. El movimiento, entonces, cambia tan radicalmente como este pequeño esquema que tenéis abajo, aquí a la derecha. Los átomos neutros están representados como puntos verdes, las partículas rojas serían los electrones, y estos en azul pues serían los iones. Ahora bien, eso quiere decir que una partícula que se mueve en este campo, si es una partícula neutra, no se ve afectada por el campo magnético, por el campo eléctrico, las líneas rectas seguirían siendo su trayectoria, pero las otras ven ese campo eléctrico promedio y por tanto sus movimientos son enormemente más complejos. Es decir, tenemos un campo autoconsistente en el cual las partículas cargadas generan ese campo y a su vez se mueven dentro de ese campo, que modifican con su movimiento. Bueno, esto es normal en un campo electromagnético y como veis, ya nos dice esto que la física en un y en otro lado va a ser considerablemente diferente. Podríais definir un estado de la materia como sencillamente una mezcla de cargas positivas y negativas con átomos neutros que constituye un medio macroscópico que es eléctricamente neutro. Esto quiere decir, pues está de alguna manera intuitivamente representado en estas dos figuras que tenéis aquí. Quiere decir que el número como los pares se crean como pares electrón-ion, el número de cargas positivas y el número de cargas negativas va a ser el mismo. Es decir, que si uno hace la media en un cubito del volumen del plasma, como este que tengo aquí representado, si contáis el número de bolitas azules y el número de partículas rojas, iones y electrones, vais a crear dentro de este cubo, vais a ver que es exactamente el mismo. Es decir, que el número de partículas sobre una cierta escala de longitud, que vamos a llamar longitud de Debye, esta que está representada aquí, quiere decir que si el número de partículas que hay dentro tiene que ser igual. Eso ya nos da un número de partículas que llamaremos densidad de plasma y nos da una escala de longitud, que será la longitud de Debye. Sobre esta longitud de Debye, como el número de partículas positivas y negativas es el mismo, no puede haber un campo eléctrico. El medio es eléctricamente neutro, aunque todas estas cargas se están moviendo. Puede haber átomos neutros y entonces decimos que estos átomos neutros serían estas bolitas blancas que tengo aquí dibujadas. Diríamos entonces que el plasma está parcialmente ionizado y si no existen porque hay mecanismos de ionización tan potentes que ionizan todo, pues hablaríamos de un plasma totalmente ionizado. Esto quiere decir que cuando uno hace una pequeña perturbación en este medio, no se cambia el campo electromagnético en el mismo y por tanto muchas partículas están involucradas, sobre todo las partículas cargadas, y en consecuencia la respuesta a una perturbación externa, que la hagamos desde el exterior, va a ser colectiva. Vamos a ver que muchas partículas están involucradas en cancelar esa perturbación. Finalmente hoy en día la fisicoquímica de los plasmas es un campo muy grande y hoy en día también tenemos plasmas multicomponentes que se utilizan, por ejemplo, en el proceso de semiconductores por muchos medios, o por ejemplo, en el espacio es muy importante lo que se llama plasmas granulares, que se llaman dostiplasmas. Son campos que además todos pueden tener partículas de polvo, por ejemplo, cargadas eléctricamente, y que contribuyen también a este campo. Un ejemplo típico de un plasma granular son los anillos de Saturno. Los anillos de Saturno son un caso de plasma granular. ¿Y qué es esa diagnosis de plasma de la que nos hablaban en las actividades de la Comisión H? Bueno, por razones históricas se habla de diagnosis de plasma porque uno entiende este medio que veis en esta fotografía a la izquierda. Eso es un plasma medido en nuestro laboratorio. Como veis, esa luz azul rojiza es típica de un plasma de argón. Y desde los tiempos primeros del siglo XX se hablaba de diagnosis de plasma porque la manera de medir las propiedades físicas es como cuando un médico mete una sonda en el interior. En este caso, que veis, estas dos sondas que veis en el interior sirven para determinar las propiedades del plasma. Es decir, se entiende por diagnóstico de plasma la determinación de las propiedades físicas del medio, pero sin cambiar significativamente sus
propiedades. Hoy en día hay una gran cantidad de medios de diagnóstico de plasmas. Por eso en esta comisión presta interés a ese tipo de diagnósticos. Y ya para acabar con esta introducción de 10 minutos a los plasmas. ¿Cuántos plasmas hay en la naturaleza? Pues hay un montón. Hemos visto que tenemos dos variables así físicas para caracterizar esto. La primera, hemos dicho la densidad, el número de partículas cargadas por unidad de volumen. En esta figura está representada aquí muchos plasmas que hay en la naturaleza. A la izquierda tenéis el logaritmo de la densidad y está representado frente al logaritmo de la temperatura, entendida temperatura como energía cinética media. En este diagrama veis, por ejemplo, los plasmas de baja presión, que son los que hay en todos los tubos de anuncios que hay en las calles, o los tubos de estos de luz que usamos en las oficinas. Podéis tener el reactor de fusión hipotético que tendría que funcionar por aquí. Y representando, para que fijar ideas, he puesto en este gráfico dos puntos más. El agua a temperatura ambiente, que sería este punto verde de aquí, y el aire a temperatura ambiente, que sería este otro punto de acá. Su temperatura, medida en electronvoltios, sería 0,025 electronvoltios, que es equivalente a 300 Kelvin, y la densidad de átomos en el agua a temperatura en condiciones normales es de 10 a la 22 partículas. La temperatura en un centímetro cúbico por centímetro cúbico en el aire a presión normal es de 10 a la 19, solo hay 3 órdenes de magnitud de diferencia. En este diagrama tenéis, como veis, 25 órdenes de magnitud de diferencia en densidad. Y al mismo tiempo tenéis 7 órdenes de magnitud de diferencia en energía cinética promedio. Quiero decir con esto que, francamente, la física que hay entre dos extremos de este diagrama es completamente diferente. No es lo mismo la física involucrada en los reactores de fusión que la física involucrada, por ejemplo, en la corona solar, los plasmas interplanetarios o la ionosfera terrestre, que se está representada acá. Los plasmas que estamos interesados en el espacio son plasmas fríos y de baja densidad. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver qué plasmas hay en nuestro sistema solar. En nuestro sistema solar, el sitio donde tenemos los plasmas totalmente ionizados y más energéticos, todos os podéis imaginar, que es en el Sol. El Sol es una esfera de partículas cargadas, ahí está ionizado todo al 100%. Y esa es un plasma completamente ionizado que tiene pues, una estructura muy compleja y nosotros solamente observamos el exterior, ¿no? Yo no soy experto en física solar, así que si cometo algún pequeño desliz, pues estaré encantado que me corrijáis. Como sabéis, el Sol tiene un periodo de actividad de unos 11 años, en el cual el campo magnético solar cambia del polo norte al polo sur y que desde los tiempos de Galileo se caracteriza contando el número de manchas solares. La fotografía que tenéis a la derecha, estas son la composición de fotografías tomado con un filtro mediante un satélite que está orbitando al Sol en el ultravioleta lejano. Como veis, la actividad solar pues, cambia enormemente la cantidad de luz ultravioleta emitida en este periodo de 11 años. Bueno, pues este sistema solar está girando y no es difícil comprobar que por varios mecanismos produce una expulsión de partículas de mucha energía que son las llamadas el viento solar. No es difícil demostrar que si estoy emitiendo un chorro de partículas, el campo magnético tiene que moverse, las líneas de campo magnético con esas partículas, y eso da lugar a un campo magnético interplanetario que está representado esquemáticamente en estos dos gráficos que tengo abajo a la izquierda. Las líneas de campo estacionarios se mueven como las faldas de una bailarina. Es decir, este sistema está rotando y estas líneas, las partículas siguen estas líneas azules que intersectan la órbita de todos los planetas. La Tierra estaría aproximadamente por aquí y está recibiendo un flujo de partículas que se mueven a unos 300 kilómetros por segundo. Las leyes del electromagnetismo nos muestran evidentemente que la divergencia debe ser cero, que tendrían que ser las líneas de campo cerradas, pero eso no quiere decir que una línea de campo se tenga que cerrar siempre consigo misma. Estas líneas de campo, que son el flujo de partículas del campo electromagnético, del campo magnético solar,
pueden conectarse, de hecho se conectan, con las líneas del campo geomagnético terrestre. En esta representación de la derecha podéis ver un pequeño planeta, que en este caso es la Tierra, esta que tenemos aquí, esta bolita que estoy señalando, que está envuelta en una especie de burbuja. Pues bien, las líneas del campo magnético solar, el campo interplanetario tiene varias componentes. Esta componente vertical del campo interplanetario, como veis, la línea número 3, esta que estoy señalando, entra a través de la zona polar. Es decir, el campo magnético interplanetario está conectado con el campo geomagnético. Esto es muy importante porque da lugar a los fenómenos de los cuales estudia esta comisión y que son importantes incluso para nuestra vida diaria. Partículas muy energéticas son capaces de seguir orbitando las líneas de campo e introducirse hasta la superficie de la Tierra a través del polo sur y del polo norte, hasta una cierta latitud. Es decir, mientras que si pensáis que una partícula que se está moviendo en la dirección del ecuador va a ver el campo magnético terrestre en la dirección perpendicular a su dirección de movimiento, bueno, pues sencillamente la ley de Lorentz va a decir que V vectorial con V le va a producir una fuerza que va a intentar desviarla. En cambio, una partícula que se está moviendo, acercando a través del polo, se va a encontrar con que el campo magnético y su dirección de velocidad están alineadas. V vectorial por V es entonces 0, y por tanto esas partículas no experimentan ninguna fuerza que intente expulsarlas de la Tierra. Bueno, pues el resultado quiere decir que toda esta actividad solar se nos planta en la Tierra en periodos que van desde las horas hasta 8 minutos en el caso de las partículas más energéticas. Tardan en llegar desde el Sol a la zona de la Tierra, a la órbita terrestre. El Sol tiene además una inmensa emisión de energía. Estas fotografías están todas tomadas con un filtro de ultravioleta o de rayos X. No soy experto en física solar, pero lo que sucede, como veis en este pequeño diagrama, que por desgracia he dejado aquí en esta esquina, abajo a la izquierda, estas líneas del campo magnético solar conectan con el campo electromagnético y, por tanto, material que se puede emitir en forma de fulguraciones solares o masas de radiación coronales o llega a la Tierra, como digo, en minutos. Para que os hagáis una idea de cuál es la magnitud de lo que estamos hablando, me gusta mucho esta fotografía en azul que tengo aquí a la derecha. Está tomada del satélite SOHO, que está ahora orbitando la Tierra, el Sol. Le han puesto un disco para cegar la luz directa del Sol. Esta luz me parece que es ultravioleta. Y como veis, la emisión es gigantesca, pero se aprecia lo gigantesca que es si os digo que este punto brillante que estoy señalando es la órbita del planeta Venus. Es decir, en la expulsión de toda esta masa de materia y emisión ultravioleta está alcanzando prácticamente la órbita de Venus. El Sol, como veis, es una estrella violenta. Resultado es que nosotros en la Tierra somos muy afortunados por tener un campo geomagnético que Marte no tiene. Estas dos figuras son una recreación de las figuras aproximadas de la estructura que tiene el juego de corrientes de partículas que viene del Sol y cómo interacciona ese juego de corrientes con el campo geomagnético. Estamos acercándonos a la Tierra desde el Sol hacia la Tierra, lo más lejano a lo más cercano. Bueno, aquí tenéis el viento solar. Este viento solar es un flujo de partículas que vienen, como digo, siguiendo el campo geomagnético y forman una onda de choque por un cambio de densidad muy abrupto a una determinada distancia. Esta figura de la izquierda es la sección transversal de esta figura a la derecha, que corresponde a la estructura. El Sol está aquí y todas estas partículas son en parte deflectadas y en parte consumen un juego de corrientes en el cual la física que podéis imaginaros aquí es enormemente complicada. La Comisión H realiza estudios de todo este tipo de juegos de partículas en algunos de sus estudios especializados. Bueno, pues en el interior de todo esto, esta estructura es más corta en la dirección hacia el Sol,
debido a la presión del viento solar y se extiende hasta unos 60 radios terrestres en la dirección opuesta, en el lado nocturno. El juego de corrientes no quiero entrar porque es realmente muy complicado y además yo no soy experto en esto. Aquí tenéis el hueco, el Solar Car, que es por donde entra todo este juego de corrientes de partículas que nos conectan con el Sol directamente. Por supuesto, hay otro también en el polo sur. La zona más cercana, en la zona más lejana, la Tierra es un dipolo, el campo magnético de la Tierra es un dipolo prácticamente perfecto. Y entonces el campo magnético, la intensidad del campo magnético decrece con el inverso del radio al cubo. Eso quiere decir que tenemos una zona cercana a la Tierra donde domina el campo geomagnético terrestre y una zona lejana donde ya es más débil y dominan, por tanto, las corrientes que vienen del Sol. De este balance es del que se forma esta estructura. Bien, este campo geomagnético terrestre además rota con la Tierra. Por lo tanto, se producen corrientes inducidas, que están algunas de ellas mencionadas en este programa. Si tenéis interés en este tipo de estudios, os recomiendo esta referencia citada aquí, que es realmente un libro muy interesante. Bueno, esta estructura se le llama magnetosfera, porque es la componente, la estructura alrededor de la Tierra. Estamos hablando de entre 5 y 60 radios terrestres. 10 radios terrestres. Depende, obviamente, la estructura de la actividad solar. Cuanto más actividad solar, esta estructura se comprime o se expande. Bueno, pues si lo bajamos otro poquito, vamos a ir a la zona en donde domina el campo magnético terrestre. En esta zona, lo primero que nos encontramos es los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen son estas formas en forma de banana, que se forman porque es fácil demostrar que una partícula cargada que tenga un momento magnético, si las líneas de campo magnético son fijas y se mueven y se cortan del modo que forma una banana, pues una partícula puede quedar atrapada moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Lo que hacen estos, buena parte de las partículas más energéticas que se forman son atrapadas por este campo magnético con energías típicas de entre kiloelectronvoltios y megaelectronvoltios. Son partículas muy energéticas. Normalmente protones y electrones en el anillo más externo y partículas menos energéticas en el interno. Bueno, el problema de estos cinturones de Van Allen se descubrieron por casualidad, porque Van Allen lo que hizo fue meter un contador Geiger en un cohete y descubrió que cuando se hacía cortes con la órbita daba cuenta el contador Geiger. Bueno, hay dos cinturones, uno está entre 13.000 y 58.000 kilómetros y el más interno está entre 640 y unos 10.000 kilómetros. Esto ya es importante porque los satélites que estamos poniendo en órbita, la órbita de estos satélites pasa justamente por este tipo por estas regiones. En concreto, un satélite geoestacionario de telecomunicaciones está a unos 36.000 kilómetros, colocado justamente en medio de este cinturón de Van Allen, en situación en una órbita ecuatorial. Sucede además, para complicar las cosas más, que la Tierra no es un esférico perfecto, no es perfectamente esférica, y el cinturón más interno a veces llega, según la actividad solar, a descender a solo 200 kilómetros de altitud, en particular sobre el Océano Atlántico, en el sur del Océano Atlántico. Eso es debido a esta zona azul, que es se denomina anomalía magnética del Atlántico Sur. Eso quiere decir 200 kilómetros ya es una altura realmente baja. Pensad que la estación espacial está orbitando a unos 400 kilómetros de altura. Bueno, pues este cinturón de Van Allen puede tocar aquí abajo y, como dice un amigo mío argentino, muy amigo mío, dice: todo es anómalo en el Atlántico Sur. Esta anomalía hace que este campo magnético sea más débil y, por tanto, ahí penetran más las partículas energéticas. Esto es importante, por un lado, porque toda la electrónica de todos los sistemas espaciales tiene que tener en cuenta el bombardeo de partículas electrónicas, de partículas energéticas, según la órbita en la que se encuentre.
daros cuenta que una partícula muy energética con un megaelectronvoltio, entre 1 kilo y 1 megaelectronvoltio de energía, puede romper el reloj de un chip, puede producir falsas cuentas y tiene un montón de efectos. Bueno, y si bajamos otro poquito más, estábamos en la ionosfera, ahora nos acercamos a estábamos en la magnetosfera, vamos a bajar a la ionosfera. De aquí estamos a entre 1000 y 2000 kilómetros de altura como máximo. La mayor parte de los satélites que estamos poniendo en órbita hoy en día están en este rango de altitudes, entre 10 y 2000 kilómetros. Todos estos satélites que está poniendo en órbita Elon Musk, con todas estas constelaciones, se encuentran inmersos aquí a típicamente altitudes entre 300 y 1000 kilómetros de altura, dependiendo de la función que tenga. Bueno, pues este gráfico son datos reales medidos experimentalmente en donde se ha representado la altitud frente a la concentración de partículas. Os recuerdo que esta es una magnitud típica para describir físicamente un plasma, lo llamamos concentración, lo llamamos plasma density, densidad del plasma. Bueno, esta estructura se forma porque las capas altas de la atmósfera, es decir, la atmósfera superior, está absorbiendo parte de la radiación ultravioleta que nos llega del Sol. Esta radiación ultravioleta va a producir la ionización parcial de los gases presentes. Una idea que yo siempre transmito a mis alumnos, o por lo menos lo intento, es que el espacio no está vacío, contrariamente a la creencia popular. Estas cantidades de partículas se pueden encontrar entre 1000 partículas por centímetro cúbico y 10 a la 6 serían 100.000 partículas por centímetro cúbico, 1 millón de partículas por centímetro cúbico o 10 millones de partículas por centímetro cúbico. La verdad es que la presión es muy baja, si uno mide la presión comparada con la presión atmosférica. Pero las concentraciones, por ejemplo, de argón, oxígeno, nitrógeno o oxígeno atómico, a una altura típicamente de 300-400 kilómetros, como veis, está en el orden, supera las 100.000 partículas por centímetro cúbico. Esas partículas, como digo, se ionizan solo en parte, por absorción de la luz ultravioleta, y se crea un par electrón-ion. La presencia de nitrógeno y oxígeno da lugar a todo un problema de fisicoquímica en las capas altas en estas capas de la atmósfera, donde hay iones presentes de oxígeno molecular, oxígeno atómico, muy importante para los vehículos espaciales, por lo que veremos a continuación, helio, y todos esos iones, la suma de todas esas concentraciones, tiene que ser igual a esta línea roja que llamamos densidad electrónica. Es decir, para que esta atmósfera neutra, para que la atmósfera sea eléctricamente neutra, si uno traza una línea horizontal, la suma de todas las concentraciones de todos los iones presentes tiene que ser igual a la densidad electrónica. Esa propiedad la llamamos cuasineutralidad y es una propiedad del plasma. Se trata de que no haya campos eléctricos. Una violación, una pequeña diferencia de la igualdad entre iones, de la densidad entre iones y electrones, produciría un campo eléctrico local, y eso no puede ocurrir. Bueno, pues a estas cantidades le llamamos plasma espacial y también dependen de la actividad solar. Mayor producción por parte de partículas y radiación por parte del Sol, mayor producción de iones en nuestra ionosfera, que está atrapada en el campo geomagnético terrestre y que además gira con él, con el planeta. Bueno, naturalmente esto depende del ciclo día-noche, y el ciclo día-noche lo tenéis representado hacia la derecha, viene a caer más o menos, aquí está representado la densidad de electrones, no de la de todos los iones presentes, frente a la altitud, y como veis, pues hay una diferencia con un factor entre 10 a la 2 y 10 entre el ciclo día-noche. La razón de por qué no hay tanta diferencia entre el ciclo día-noche es por el tiempo que sobrevive las moléculas de óxido nitroso. No voy a entrar en el tema, resulta que el óxido nitroso tarda más tiempo en descomponerse que el tiempo que tarda la Tierra en rotar. Bueno, pues en el gráfico de la izquierda tenéis también una típica concentración de iones, de electrones, que es la curva roja, y en estas rayas verticales, en estos bloques verticales, tenéis cuál es la parte del espectro que se absorbe a cada diferente altitud.
toda la radiación ultravioleta está absorbida por encima de los 90 kilómetros en lo que se llama la región D y la región E, que es la que da lugar a la creación de pares electrón-ion, y esa concentración es máxima a una cierta altura y se llama la capa F. Esta capa F tiene todas estas capas, que son capas concéntricas, como estratos de un pastel. Bueno, pues estos estratos, cada uno de ellos, según la actividad solar y el ciclo día-noche, pueden aparecer uno o varios picos. Estos estratos son responsables de la propagación de ondas de radio en la Tierra. Vamos a ver eso en un momento fácilmente. Bueno, pues ya hemos visto que el espacio, como digo, no está vacío. Tiene una físico-química, está entre los 1000 y los 2000 kilómetros. Por encima de los 2000 kilómetros tenemos un juego de corrientes que depende de cómo sea el balance entre el viento solar y el campo geomagnético. Bueno, pues todo esto constituye lo que hoy en día llamamos climatología espacial. ¿Por qué? Bueno, hemos descubierto que la influencia, sobre todo en latitudes altas, de esta conexión entre la actividad solar y la estructura de la ionosfera en la Tierra tiene graves consecuencias para nuestra vida diaria. El space weather se refiere a las condiciones del Sol, el viento solar, la magnetosfera, la ionosfera, y la termosfera, que es la capa alta de la atmósfera neutra, que pueden influir la fiabilidad y las características de los sistemas transportados en tierra y también en la base, a nivel del suelo, y que puede poner en riesgo la vida humana y su salud. Condiciones adversas en el entorno espacial han causado disrupciones en las telecomunicaciones por satélite, en los sistemas de navegación e incluso en las redes de distribución eléctrica en Canadá o en el sur, en Argentina, porque están más cerca del polo norte y del polo sur, por donde el flujo de partículas del viento solar entra directamente. Bueno, esto ya no es una cosa de broma, este es el concepto de space weather. Hoy en día tenemos las agencias nacionales de meteorología, no solamente se dedican a estudiar el tiempo ionosférico, el tiempo atmosférico, que es el que afecta, por supuesto, más directamente a nuestra vida diaria, sino también cuál es el estado del Sol y el estado del espacio, del tiempo en el sistema de ionosfera-magnetosfera terrestres. Incluso un país como el nuestro, que tiene con tan poca tradición científica, nuestra Agencia Espacial Estatal de Meteorología tiene un grupo que está estudiando sistemáticamente, mediante una serie de índices, cuáles las predicciones del sistema ionosférico cerca del tiempo ionosférico en las vecindajes de la Tierra. Las razones es que podemos quedarnos sin internet, por satélite, sin comunicaciones, etcétera, etcétera. Muchos índices, las predicciones se hacen en base a índices que dependen de estas magnitudes de los plasmas en la ionosfera, en el sistema ionosfera-magnetosfera y la actividad solar. Bueno, espero haber aclarado uno de los temas de los cuales se ocupa la Comisión F. Aquí hay mucha física. Yo no soy experto, ni mucho menos en todos los temas de los que se habla aquí. Y el siguiente paso sería, para introduciros brevemente esto, necesitaríamos saber ahora, dar un paso más. ¿Cuáles son las escalas de tiempo de un plasma? Hemos hablado de una ya, hemos hablado de la longitud de Baye. La longitud de Baye lo que nos decía es sobre qué longitud característica el promedio de cargas positivas y negativas era promedio, era cero. Bueno, sin entrar en grandes descripciones matemáticas, vamos a imaginarnos que tenemos un plasma en equilibrio, que es una mezcla, un gas parcialmente ionizado, y le hacemos una pequeña perturbación, soplamos sobre él, o pasamos un imán, o introducimos una pequeña carga eléctrica para producir una perturbación. Bueno, lo que tiene que suceder entonces es que las densidades de electrones y iones locales cambien, sean una ligeramente distinta de la otra, o que esa densidad va a hacer aparecer un campo eléctrico por la primera ley de Maxwell, divergencia de
igual a la densidad de carga partida por epsilon 0, y por tanto se atenúa el campo eléctrico. Bueno, no es difícil hacerse un cálculo relativamente sencillo, descubrir que esa perturbación, ese potencial eléctrico decae exponencialmente con la distancia. La distancia a la que decae ese campo eléctrico depende de una magnitud característica que tenemos aquí, se llama longitud de Debye, y que es el balance entre la energía térmica, que es energía cinética media de las partículas, sobre de la energía potencial sobre la energía térmica. Es decir, un potencial eléctrico muy alto mantendría, si no hay efectos térmicos, si las partículas no tienen una distribución de energía térmica, entonces bajo un campo externo las cargas positivas se irían a un lado, las cargas positivas se irían a otro y ya está. Ese sería el efecto. Sin embargo, estas cargas tienen una energía térmica. Quiere decir que estadísticamente algunas cargas tienen energía suficiente para saltarse la barrera de potencia. Eso es lo que da lugar a este balance entre energía potencial sobre energía cinética. Bueno, el resultado es que según la temperatura del plasma, según la energía cinética media de las partículas, estas partículas se mueven bajo este campo eléctrico para cancelar la perturbación. Por eso el campo eléctrico disminuye por la distancia radial exponencialmente. Típicamente son los electrones, que son los más móviles. Los electrones rápidamente ven una perturbación del campo eléctrico y como son tan ligeros, flash, se mueven inmediatamente para intentar cancelarlo. Y por tanto, recuperar que el promedio de cargas sea nulo y el campo eléctrico. Bueno, esto es cierto, esta cantidad suele ser, explica por qué el plasma, decimos que es un medio, es cuasi neutro. Es decir, neutro, no hay neutralidad de cargas sobre una cierta longitud característica. Un plasma no puede soportar un campo eléctrico, intenta cancelarlo. Y finalmente otra de las vamos con las escalas de tiempo. Bueno, de nuevo en este gráfico, pues yo creo que a pesar de mis esfuerzos no se puede entender nada. Podéis pensar que esta línea continua que tengo aquí representada es como la piel de un tambor. Cuando la piel del tambor estaría tensa, porque las densidades de electrones y las densidades de iones son exactamente las mismas. Pero ¿qué sucede si se produce una diferencia? Es decir, imaginad que con un palillo tocáis el tambor. En ese caso habría una falta de igualdad entre la densidad de iones y electrones y como muestra esta transferencia se produciría inmediatamente un campo eléctrico que intentaría cancelarlo. Bueno, el resultado es que estas cargas, tanto los iones como los electrones, intentan siempre cancelar las perturbaciones en función del tiempo. Están oscilando alrededor de una posición de equilibrio y esa frecuencia de oscilación se le llama frecuencia de plasma electrónica y iónica. Hay una para los electrones, otra para los iones, y depende de qué. Solamente depende de la cantidad de cargas, de la densidad, que es lo que da lugar a los campos eléctricos, que como en la piel del tambor, la tensión de la membrana intenta restaurar la fuerza. Bueno, pues los físicos de plasma nos pasamos la vida hablando de escalas de longitud y de escalas de tiempo. ¿Por qué? Porque estas escalas de tiempo son distintas para los iones y para los electrones. Típicamente la razón de las masas hace que los iones son muy lentos cuando estamos hablando de la escala de tiempo de los electrones y los electrones muy rápidos. Y viceversa. Si hablamos de la escala de tiempo de los iones, los electrones se mueven de forma casi instantánea y pueden cancelar entonces cualquier campo eléctrico. Bueno, esto tiene una importancia esencial en la propagación de las ondas electromagnéticas, que es en un plasma, que es otro de los temas en los cuales se fija la comisión H. Por supuesto, si hay un campo magnético, todas estas cargas van a hacer espirales a lo largo de las líneas de campo, como las líneas estas que vienen, como el viento solar que viene del Sol. Eso define también un girorradio y un radio característico que se llama radio del árbol, que depende, que es el radio promedio con que giran los electrones y los iones. De nuevo aquí juega la masa de las partículas. Hablamos entonces de electrones magnetizados y iones magnetizados cuando el campo magnético es muy intenso, tanto como para hacer que giren los iones y los electrones dentro de la escala de longitud del problema. En cambio, hay otra escala de tiempos que sería la de electrones magnetizados,
electrones no magnetizados y iones magnetizados. Al revés, perdón. Iones no magnetizados y electrones magnetizados. Los electrones rápidamente se ponen a girar alrededor de la línea de campo, pero la línea de campo magnética, el radio de giro de los iones puede ser mucho mayor que el radio de giro del sistema que estamos utilizando. Bueno, con estas dos tenéis una idea de que entonces hay iones rápidos, iones lentos, electrones muy rápidos. ¿Y eso qué afecta a la propagación de las ondas de radio? Bueno, pues aquí está el asunto. Si cogéis las dos ecuaciones de Maxwell y hacéis una cuenta muy sencilla, vais a ver que si las linealizamos con una onda plana monocromática, vamos a encontrar una relación de dispersión, que es la que tengo escrita aquí a la izquierda. Pero claro, si recordáis lo que enseñamos a los estudiantes, cuando uno tiene una onda en un medio que es conductor, hay que introducir en las ecuaciones de Maxwell la corriente de conducción, esta JT. Esta JT depende de la conducción de carga. Es decir, cuando estamos hablando de un medio como el plasma, en el cual las cargas se mueven, me hace falta tener una ecuación constitutiva del medio. Tengo que decir cómo se mueve. Bueno, lo más sencillo que podemos hacer es, las ondas electromagnéticas tienen un campo eléctrico y un campo magnético que se mueven muy deprisa. Será, por tanto, la partícula más interesante para estudiar cómo se propagan los electrones, que son los más rápidos, según hemos visto antes. La frecuencia de plasma electrónica tiene que estar aquí metida de alguna manera. Bueno, lo primero que podemos hacer, el modelo más sencillo, como se le ocurre, es decir, vale, en la escala de tiempo de la propagación de la onda electromagnética, mis iones están congelados, fríos. Es como si estuvieran en posiciones fijas, no me preocupo por ellos. Pero mis electrones sí, ellos ven ese campo eléctrico externo. Por tanto, la corriente va a ser solo debida al movimiento de los electrones. Y lo segundo, digo, bueno, todo medio material macroscópico tendrá una conductividad, ¿no? Aquí se aplicará la ley de Ohm, de alguna manera. Bueno, pues esa ley de Ohm, lo más sencillo que podemos hacer es coger la ecuación de movimiento de un ion y buscar la relación de proporcionalidad entre la densidad de corriente y el campo. Bueno, pues con esto sencillamente se obtiene esta, es decir, tenemos que darnos, esta es la palabra clave, una conductividad del plasma. Un modelo para la conductividad eléctrica del plasma. Y esto depende de las escalas de longitud, de las escalas de tiempo del plasma. Y también de si está presente el campo magnético. Bueno, pues esta da lugar a esta relación de dispersión, que no parece complicada, en el cual la relación entre el número de onda y la frecuencia de la onda pues está relacionada con la frecuencia de plasma. El problema que hay aquí, como veis, es que si la frecuencia de plasma es muy pequeña, pues no pasa nada. Se recuperan las ondas electromagnéticas, ¿no? La relación de dispersión de las ondas electromagnéticas normales. Pero si esta frecuencia de plasma compite con Kc, entonces ya tenemos un fenómeno. Fenómeno que se ve en esta transparencia. Lo he intentado representar en esta transparencia. A la izquierda tenéis K en función de la refracción entre la frecuencia de la onda electromagnética y la frecuencia de plasma eléctrico. Sucede que si esta cantidad es mayor que 1, el número de ondas se hace complejo. Y si el número de ondas se hace complejo, las ondas se atenúan, porque he elevado ahí K escalar con R, me da una exponencial negativa. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. ¿Y de qué depende mi frecuencia de plasma? Pues va a depender de la densidad. Y la densidad, como hemos visto en la ionosfera, varía con la altura. Es decir, depende del número de electrones que tengo en función de la altura. Ese número de electrones, de nuevo, os recuerdo esta pequeña representación. La curva roja corresponde a la cantidad de electrones por unidad de volumen. Que hay en la ionosfera en función de la altura, y la noche es la curva azul. Bueno, pues estas regiones distintas dan lugar a que determinados tipos de ondas se propaguen o no se propaguen en la ionosfera. Este es el descubrimiento de Marconi antes de saber que existían plasmas encima de la Tierra. Bueno, como veis siempre, si la frecuencia es muy elevada, la frecuencia entonces de la onda va a pasar siempre. Por eso todos los equipos de comunicación con satélites necesitan trabajar en UHF o ondas o VHF,
Estas regiones nocturnas de la capa 2 y la capa 1 nos van a reflejar hacia abajo, no permite que se propague y por tanto la energía se conserva, pero se refleja la alta frecuencia, y la media frecuencia es para algunas de las frecuencias absorbida por la capa E. Es decir, podemos modificar la ionosfera si lanzamos ondas de radio con una determinada rango de frecuencia, que son absorbidas por el medio. Y finalmente la capa D, que es la más cercana a nosotros, pues las ondas de baja frecuencia pues las repele directamente. Bueno, esto explica, ya digo, que como veis, ahora bien, esto es un cálculo muy sencillo que podéis enseñar a vuestros estudiantes de cómo se propaga en un plasma, teniendo en cuenta que hemos considerado el modelo más sencillo posible para la conductividad eléctrica del plasma. Los grupos especializados de la Comisión H estudian distintos modelos de conductividad que dan lugar a análisis mucho más refinados que este, mucho más sofisticados, de cómo es la propagación en la ionosfera de determinados tipos de ondas. Eso requiere no solamente considerar los electrones, considerar los campos magnéticos, etcétera, etcétera. Es, como digo, una física bastante más sofisticada, pero creo que con esto podéis hacer una idea de cuál es lo que hay detrás de este problema. Otro de los asuntos que, y ya con esto voy a terminar, que se discute es lo que en esta comisión, es otro de los apartados, es lo que se llama la interacción entre el plasma y la ionosfera. Bueno, yo creo que ya todos tenéis una idea en mente de que entre 0 y entre 85 kilómetros de altura y 1000, 2000 kilómetros de altura, este medio ionizado, el espacio ya no está vacío, y este medio tiene una cierta cantidad de partículas ionizadas, y el problema de las partículas ionizadas es que son enormemente reactivas químicamente. Bueno, el entorno de la Tierra, he vuelto otra vez aquí a representar entre 100 y 200 kilómetros cuál es la composición físico-química de este medio, y el entorno en el que un vehículo orbital se está moviendo en la Tierra, que es para mí el entorno comercialmente más interesante, consiste puede ser una combinación de lo que hay en la ionosfera, que es una función de la órbita, y el ambiente que es generado por el propio vehículo orbital. Y esto da lugar a efectos que son muy negativos normalmente para el vehículo y para los astronautas, que realmente en la historia de la ingeniería aeroespacial se han ido descubriendo por el método de prueba y error. ¿Qué elementos dan lugar a problemas? Pues dan lugar, por ejemplo, el gas neutro. El gas neutro tiene una composición local variable, además del oxígeno, el nitrógeno, y puede ser también condicionado por los disparos de los cohetes del propio vehículo, que generan una nube de gas que orbita con el vehículo. Obviamente los plasmas en la ionosfera son un medio muy reactivo, muy especialmente el oxígeno atómico y todos los componentes que llevan oxígeno, pues dan lugar a oxidaciones y atacan las superficies expuestas a estos medios. La radiación electromagnética hemos visto que se absorbe en la ionosfera, es decir, las superficies del material, los materiales que están expuestos al medio espacial, van a absorber radiación de rayos X, radiación de ultravioleta en todas sus zonas, y además el ciclo día-noche va a hacer que toda la radiación infrarroja del Sol se esté depositada sobre los vehículos también. Es decir, los ciclos térmicos en el ciclo día-noche son también un problema. Y un problema muy peliagudo son las partículas, es decir, la radiación de tipo corpuscular, que son partículas energéticas que están atrapadas en los cinturones de Van Allen, o aquellas que vengan del viento solar. Bueno, estas partículas además tienen una pega añadida para la vida de los astronautas, y es que no queremos que los astronautas vuelvan a la Tierra después de una larga exposición con un cáncer terminal. La dosis de radiación de un astronauta es algo que hay que medir y tener mucho cuidado, porque evidentemente no podemos subir un astronauta con un traje de plomo. Ahora, y finalmente, se comenta menos, pero todo el espacio del entorno a la Tierra está lleno de partículas sólidas. Son partículas típicas del orden de micras o mayores, se clasifican entre 10 centímetros y 1 centímetro,
que orbitan la Tierra o vienen del espacio exterior, además de la cantidad de porquería que hemos estado enviando los humanos continuamente a las órbitas. El desecho espacial está normalmente en órbitas relativamente bajas, pero realmente hay micrometeoritos que pueden ser muy peligrosos porque sus velocidades orbitales son del orden de 10 o 20.000 kilómetros por segundo. Perdón, de 300 o 400 kilómetros por segundo. Pueden ser muy grandes. Bueno, este cuadro intenta darnos una idea, resumir cuáles son los resultados. Este es el típico problema de diseño de satélites, que es un mundo imposible. Por ejemplo, en el neutral gas, aquí en órbitas bajas, sucesivas órbitas dan lugar a un arrastre del gas neutro a las altas capas de la atmósfera. Eso hace que, tras muchas órbitas, los satélites pueden perder su órbita. Como hay unas condiciones de ultra alto vacío, se puede producir la soldadura fría de las moléculas, es decir, la desgasificación de dos superficies que están inicialmente juntas hace que se suelden por un proceso que se llama soldadura fría y no se separen. Es decir, hay cosas que se pueden no separar cuando queremos, llegado el momento. Se produce un cierto brillo debido a las partículas neutras, que la velocidad orbital es del orden de varios kilómetros por segundo, y entonces partículas neutras pueden golpear átomos neutros, pueden golpear las superficies del satélite en la dirección del movimiento, y eso produce luz. Esto es muy preocupante para la gente, por ejemplo, que pone un telescopio en órbita. O, por supuesto, como he dicho, contaminación de las superficies, y muy importante, la sublimación de los materiales, que experimentan una transición de sólido a gas evaporándose en el momento. Para haceros una idea o transmitiros lo terrible de estas condiciones, la fotografía de abajo es una fotografía de un panel solar de la Estación Espacial Internacional al que se le pusieron una capa de plástico, de un plástico conocido que supongo que conocéis todos, se llama Kapton, que se utiliza para usar chalecos antibalas. Bueno, después de un año de exposición al oxígeno atómico, ese oxígeno atómico ha reaccionado con el Kapton, produciendo estos agujeros en toda la capa de Kapton después de un año. Es decir, las órbitas sucesivas y este ataque físico-químico del oxígeno atómico, del oxígeno molecular a las superficies expuestas puede dar lugar a problemas realmente serios, porque esto es inevitable. Los plasmas, además, son reactivos, pero la acumulación de partículas cargadas puede dar lugar a que el potencial eléctrico del plasma, del medio, con respecto al entorno, aumente enormemente. Ese fenómeno se llama spacecraft charging, y para que os hagáis una idea, la estación espacial tiene un dispositivo que es una antorcha de plasma especial, que se llama cátodo hueco, especialmente diseñada para devolver la carga que va adquiriendo en cada órbita al espacio, con objeto de mantener el potencial eléctrico de la estación razonable dentro de unos límites razonables. También, por ejemplo, da lugar a descargas a alta altitud, y esta foto, por ejemplo, es un arco que se ha desarrollado en una de las piezas de una misión en órbita. Como veis, el material está completamente chamuscado porque se ha quemado, literalmente, por la descarga eléctrica que se ha producido entre varios elementos. Por supuesto, la erosión por la interacción en el oxígeno atómico, que sería más bien... la radiación va a dar lugar, como digo, a todo tipo de problemas. La radiación puede ser corpuscular o electromagnética. La radiación electromagnética quiere decir que vamos a tener rayos X, radiación ultravioleta incidiendo sobre las superficies. Eso produce, por ejemplo, la emisión de electrones por las superficies y todo tipo de fenómenos. Por supuesto, efectos térmicos por absorción de la radiación infrarroja y, por ejemplo, también interferencia electromagnética, pues parte del espectro que viene del Sol también interfiere con las antenas de la nave. Bueno, los ciclos térmicos en el espacio son realmente, dependiendo de la órbita, brutales, y este gráfico que tenéis abajo intenta representar cuál es la temperatura frente al tiempo en la órbita, en una órbita geoestacionaria, que es la típica de una órbita de un satélite
de telecomunicaciones. Como veis, la temperatura está entre los 0 grados y los 175 grados bajo cero en el ciclo día-noche. Y bueno, finalmente estábamos hablando de los micrometeoritos. Además de esto es un problema que no tiene arreglo, porque los micrometeoritos se dividen en 3 secciones, como de 10, arbitrariamente se toma 10 centímetros como referencia, y se toma 10, 20 centímetros. Bueno, pues esta es la concentración medida de objetos por kilómetro cúbico frente a la altitud de 1 milímetro, 1 centímetro y 10 centímetros. Daros cuenta que la velocidad, a una velocidad de 7-8 kilómetros por segundo, que es la velocidad, una típica velocidad orbital, en órbita baja, el impacto de algo que tiene del orden de 1 centímetro puede ser sencillamente como si disparáis una bala contra el material. Bueno, esto es sencillamente, como digo, una presentación para que veáis por qué es interesante, objeto de esta comisión, el estudio de todos estos temas. Estos temas son muy multidisciplinares, necesitamos personas que vengan de campos muy diversos, porque está involucrada una física muy compleja, tanto a nivel, por ejemplo, de estado sólido, por la emisión, los coeficientes de emisión secundaria de electrones, iones, o cualquier cosa por impacto electrónico o por el impacto de las partículas que hay en órbita, problemas sencillamente de físico-químicos, de cómo va químicamente a reaccionar los materiales, problemas de cómo los gradientes de temperatura pueden ser brutales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que con esto se da una visión de este confuso orden de lo que trabaja la Comisión H, y también de por qué los plasmas son un punto esencial para entender o para poder trabajar en esto. Normalmente estos efectos del entorno espacial son muy complejos y son un problema de diseño en el que realmente no hay soluciones. Bueno, creo que esto es todo. Espero vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado por lo menos interesante lo que os acabo de contar. Sin duda, muchísimas gracias, Luis. La verdad es que yo he encontrado la presentación sencillamente brillante. He comprendido, creo que por primera vez, bastante bien lo que es un plasma, lo que es el viento solar, la magnetosfera, el clima espacial, todas estas cosas que yo, pobre ingenierete de telecomunicaciones que pretende aportar algo en el campo de los componentes para satélite, pues oyes hablar de estas cosas, ¿verdad? Y tienen su importancia sin duda, pero no acabas de ver qué relación tienen con el trabajo que realizas a diario. Así que la próxima vez que me digan esto de que soy físico del plasma, no veré que es un marciano, sino que es más próximo a mí de lo que creo. Esto que dices, nosotros nuestro grupo mantiene una colaboración con CRISA. CRISA está especializada en electrónica para defensa y para espacio, y además son los autores, construyen equipos que van a órbita sobre todo para propulsión por plasma, que es otra área que no está dentro de esta comisión. Y me explican que ellos tienen un departamento solamente para estudiar qué componentes pueden ir y no ir en un cierto diseño de una fuente de alimentación, por ejemplo, según el tipo de órbita al cual va destinado el vehículo. No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta. Mira, qué bueno que levantéis la mano, tanto Benito como Manuel. El que queráis, Benito, por ejemplo. Iba a preguntar yo que todo esto que, como tú sabes, a mí me interesa de vez en cuando, que es lo de Corona. ¿Qué es eso de Corona en el contexto que nos ha explicado Luis? Aunque me hago ya una idea bastante buena. Adelante, Benito. Muchas gracias, Miquel. Luis, enhorabuena por la charla, me ha gustado mucho. Y como yo fue la persona que te metí en este lío, pues de verdad, enhorabuena, me alegro de que hayas dado esta charla, que a mí también me ha clarificado muchísimo, como dice Miquel, algunos aspectos que sabía de pasada, pero creo que ha estado muy bien, has explicado muy bien lo que es un plasma, lo que es la longitud de Debye. Gracias de verdad por la charla. Yo solo te quería preguntar una cosa por curiosidad. En mis tiempos de estar en la ESA recuerdo que comentaban que los satélites, como tú bien has dicho, se van cargando
y que tú no les puedes poner una toma de tierra para descargarlos. Sin embargo, has dicho que en la Estación Espacial Internacional hay una antorcha o algo que sí que los descarga. Yo recuerdo incluso ver simulaciones de cómo un satélite, según se va cargando, dónde va a ir acumulando esa carga, que lógicamente va a ser en las puntas, en las antenas, y cómo esa carga pues puede ir alterando la vida del satélite y sobre todo la electrónica del satélite. ¿Cómo resuelve esto la Estación Espacial Internacional y qué es esto de una antorcha? ¿Puedes explicarlo por curiosidad? Muchas gracias, Luis, y un abrazo enorme. Gracias, Beni. Bueno, vamos por partes. Yo creo que podéis proponer a vuestros estudiantes, si queréis, un sencillo cálculo que os va a dar unos resultados realmente espectaculares. Por ejemplo, podéis pensar la superficie de paneles solares de la Estación Espacial, se conoce, lo podéis sacar de una página web. Y la Estación Espacial está a 400 kilómetros y hace una órbita cada 90 minutos. La densidad del plasma, es decir, el número de partículas que hay por unidad de volumen, es de 10 a la 6, a esa altura. Podéis calcular cuánto es la carga eléctrica contenida en una órbita. Es decir, la superficie barra un círculo 2πr, ¿no? Y podéis calcular cuánto es la carga eléctrica. Con esa carga, que es un cálculo sencillo, podéis también calcular el potencial, ¿no? Y os vais a llevar la sorpresa de que los números son impresionantes. Podéis alcanzar potenciales del orden del kilovoltio. Eso es inevitable, porque si existe el plasma y esos paneles solares son como un campo de fútbol, están barriendo un volumen, pues parte de esa carga se coge. Además, los paneles solares tienen que operar a una diferencia de potencial para poder creo que son a menos 60 voltios, para poder generar luz, generar energía eléctrica. Lo cual todavía lleva a otro problema, se llama differential charging, pero bueno, con este cálculo le podéis poner a vuestros estudiantes y vais a descubrir que típicamente podéis alcanzar en unas pocas órbitas del orden de varios kilovoltios. ¿El resultado qué hacemos con eso? Necesitamos hacer un diseño eléctrico de todo el satélite. Evidentemente, ¿cómo eliminamos esa carga? La única manera es generar un puente de plasma, que se llama. Es decir, lanzamos un chorro de gas débilmente ionizado y el elemento que lanza ese gas está conectado, es la masa eléctrica de toda la estación. De tal manera que todos esos equipos, ese exceso de carga, se le devuelve. ¿Por qué? El plasma, como hemos visto con la longitud de Debye, no puede soportar un campo eléctrico. Entonces, tiene que haber una diferencia de potencial muy, muy, muy pequeñita entre ese chorro de plasma que estoy emitiendo y el plasma ambiente. Típicamente de 4 o 5 voltios. Porque si no, se generaría se generaría un campo eléctrico muy intenso. Entonces, esas partículas que se colectan a todos esos paneles solares van a masa, y de la masa, ese chorro de plasma está a masa, se lo lleva con 2 o 3 voltios de diferencia al exterior. La razón que hay es el panel, es la diferencia, es que un plasma no puede soportar una gran diferencia de potencial. La masa del satélite es algún punto donde se tiende a acumular todo ese exceso de carga que estás contando. Es una zona localizada que además tendrá cierto peligro acercarse allí, ¿no? Porque eso se irá cargando con un potencial. Se coge en toda la estructura. Toda la estructura, vale, vale. Necesitas un modelo eléctrico de toda la estructura, conectar eléctricamente toda la estructura a un punto que suele ser una masa flotante, y esa masa flotante es la que luego conectas al chorro de plasma. Está claro. Eso está funcionando además en la Estación Espacial 24 horas al día y 7 días a la semana. Caramba, qué interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Manuel había levantado también la mano de la UPC, que además es el presidente de la Comisión G, ionosférica, comunicaciones ionosféricas, teledetección de medios ionizados. Entiendo que guarda relación estrecha con algunas de las cosas que nos ha contado. Sí. Gracias, Miquel. ¿Me podéis oír? Sí. Y no sé si me podéis ver, pero bueno, al menos oír. Pues bueno, muchas gracias a todos y en particular a ti, Luis, por la presentación. Yo también he aprendido. Para mí es digamos, por mis orígenes
variopintos, astronomía, física y navegación por satélite aplicado al estudio de la ionosfera en los últimos años, pues me ha venido estupendamente para también aprender cosas nuevas, la transversalidad de la presentación. Entonces, lo que estabais hablando precisamente ahora me interesaba mucho porque precisamente hace pocas semanas sometimos una compañera del IZMIRAN, una científica rusa y otros colaboradores, presentamos un estudio sobre, sobre la caída de los satélites Starlink en febrero del 2022, coincidiendo con una tormenta geomagnética bastante importante. Entonces, bueno, pues precisamente, digamos, lo que estabais hablando ahora mismo, también toda la carga, pues me interesaba mucho. También me imagino que es el cambio en la densidad del aire cuando hay una tormenta geomagnética, con la erupción de energía que antes has resumido, ¿no? Con el proceso, digamos, de impacto de un viento solar embravecido, etcétera, ¿no? Que pille con la guardia baja, digamos, al campo magnético terrestre, el interplanetario hacia el sur, etcétera. Entonces, bueno, un poco lo que quería también preguntar, por ejemplo, en este estudio que nosotros tenemos ahora sometido a una publicación, a una revista, nos fijamos más en lo que es intentar predecir el fenómeno con datos de, digamos, GNSS, precisamente de la constelación de MEOS, de satélites de órbita media de navegación por satélite, GPS, Galileo, etc. Entonces, a partir de ahí, como ya sabéis, con datos multifrecuencia, todas estas constelaciones se convierten en un sondeador ionosférico excelente y único, ¿no? Y bueno, entonces lo relacionamos por lo que se ve, cómo evoluciona la tormenta geomagnética. Entonces mi pregunta sería, no sé si te has encontrado con ello o quizás era una cosa que no quede clara, ¿cuál sería, en tu opinión, el efecto predominante que podría justificar la caída, por ejemplo, de esos satélites Starlink de comunicaciones que cayeron la mayor parte, algunas decenas, lanzados en febrero del 2022, coincidiendo con la tormenta geomagnética muy importante que hubo? ¿Podría ser más bien la carga, podría influir, tal como estabais comentando, quizás el cambio en la densidad del aire o digamos, un efecto combinado? Pues no puedo responderte esa pregunta, no tengo idea. La caída de yo lo primero que le echaría la culpa sería al arrastre de la atmósfera, ¿no? Es lo que se me ocurre, pero realmente no tengo información de lo que me preguntas. Y aventurar una explicación, no lo sé. No creo que la densidad de cambio De carga. de la densidad digamos, del gas local cambie significativamente. Esos satélites creo recordar que están a unos 200 kilómetros, ¿no? Estos estaban, sí, creo que a unos 400, me tendría que comprobar. ¿A 1400? No, a 1400 no, son leos, o sea, creo que están unos 400. No, a 400 no creo porque está la estación espacial, tendría que estar unos 200 por ahí. Bueno, quizás, sí. No sé. A 200 kilómetros de altura, si te fijas en este diagrama. Perdón. Estoy comprobando por aquí. A 200 kilómetros de altura, pues sí que tienes una cantidad importante de gas, ¿no? Ajá. Con 10 a la 8, hombre, evidentemente la presión es muy baja, el valor de la presión. Si esto lo conviertes en presión, usando la ley de gases ideales, vamos a tener valores pequeñitos. Pero no sé, yo no creo que un fenómeno de toda esta carga que tengas aquí, fíjate que la carga serían del orden de 3 órdenes de magnitud por debajo, ¿no? Entonces yo veo difícil. Lo que yo más bien diría será que yo le echaría la culpa a eso, al arrastre, ¿no? Al arrastre, sí. Si hay una cero de actividad solar, a lo mejor estos datos están tomados en un momento estándar, ¿no? Claro. Un promedio muy promedio. Entonces, a lo mejor estas densidades suben un poco por evaporación, si cambia la densidad del gas. Pero se me hace difícil, no tengo información para Sí.
para responderte a eso. Bueno, pues ya digamos, me ayuda lo que me has comentado y creo además ahora recordar con las discusiones que tuve con mis colegas que ahora diría que Starlink ya los lanza más arriba. Digamos, ha subido la altura, que igual los 400, 350 posiblemente ahora tendría que volver a leer el manuscrito que enviamos, ¿no? Porque nos concentramos más en la parte de modelado ionosférico, pero posiblemente sea la altura que ahora tengan los Starlinks, como se lanzan a partir de la experiencia que tuvieron, ¿no? De todos modos, todas estas constelaciones está asumido que se van a perder satélites por drag. Sabéis que hay una fábrica automática ahora mismo, no sé si es la de Starlink, no sé si es la que lleva. Hay una, la manera que se construye ahora uno de estos satélites se hace como si fuera un coche, en una cadena de montaje. Y además la fábrica, no sé cuál es ahora mismo la órbita, la tienen en Florida y no tiene intervención humana, lo hacen todos robots. Están sacando un satélite, me parece que 30 satélites al mes. Sí, sí, digamos, si Henry Ford levantara la cabeza, se emocionaría, ¿no? La idea es que es de orbitarlos al final de una vida útil de modo controlado y subir otro. Ahora, la gente que como tú y como a mí nos gusta la astronomía, nos han fastidiado el negocio porque ahora cada vez que tomes una foto del cielo, que tomes con un cierto número de exposición, aparecen las rayas de los satélites estos y pues, la verdad es muy poco estético. Muchísimas gracias, Luis. Una de las cosas que ha comentado Manuel está es muy interesante, que me imagino que cuando tú presentes tu comisión, Manuel, lo comentarás, sí. Esto de las constelaciones de satélites de posicionamiento, ¿no? El que puedan ser sensores o grandes sensores espaciales, ¿no? Esto es muy interesante. Y ya nos comentarás, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo solamente una cosita, para no estirarnos tampoco mucho de tiempo, aunque yo estoy súper a gusto y encantado aquí, pero bueno, por no hacer tampoco muy larga la sesión. Por un lado, Luis, claro, todo esto, ¿nos puedes explicar de una manera sencilla si hay alguna relación y qué relación existe entonces entre el clima tal y como lo conocemos y el clima espacial y esto del cambio climático en particular? ¿Qué influencia tiene una cosa sobre la otra? Por tu presentación, desde luego, me queda claro una vez más lo delicada que es la vida en nuestro planeta, ¿no? Parece que está todo hecho como a medida nuestra y cualquier pequeña variación hace que se vaya todo al traste, ¿no? Eso. Sí, pues realmente no te puedo... Eso es una pregunta para un especialista. Efectivamente están unidos. Nuestro clima, las capas altas de la atmósfera. A ver, un momentito. Voy a hacer una cosa que no me gusta nada, porque es que tenía preparado por si venía alguna pregunta de estas, ¿no? Vale. Digamos, esta es la zona de la atmósfera, como veis sube hasta 140 kilómetros. Nosotros vivimos aquí abajo, en la troposfera, ¿no? Entonces la última capa de la atmósfera neutra solapa con la ionosfera. Una mayor cantidad de partículas, una mayor densidad de este plasma aquí, sin duda tiene que cambiar. Bueno, este perfil que veis aquí no es un perfil de densidad, es un perfil de temperatura. Mientras que las capas en la ionosfera se etiquetan según la densidad, aquí no hay cambios aquí lo importante es la temperatura, porque todo esto es gas neutro, excepto en la parte de arriba de la termosfera. Como ves, hay un acoplo en la sección termosfera-ionosfera en la capa alta de la atmósfera. Ahora bien, seguramente habrá gente que estudie modelos, ¿no? Que estudien este acoplo. Ahora bien, yo no estoy en posición de contestarte, ¿no? De darte una respuesta, pero como veis, lo mismo que la capa de ozono. La capa de ozono, que es así, nos ha preocupado, está aquí, entre 60 y 20 kilómetros. Y la capa de ozono ha sido un problema que hemos resuelto, afortunadamente, la humanidad. En cuanto a que vivimos en un planeta que no muy delicado, eso tenéis toda razón. Y yo creo que nosotros, como sociedad científica,
hemos de hacer hincapié y énfasis en lo delicado que es el entorno en el que vivimos y la importancia que va a tener para nuestros hijos, para la economía de nuestro mundo, no solo en nuestro país, sino en nuestro mundo, y en eso tienes toda la razón. No deberíamos tolerar frivolidades, ¿no? Aunque no hace falta ser experto para darse cuenta que hay mensajes frívolos que a mí personalmente me causan bastante bochorno. Bochorno ajeno. Y luego también una última pregunta por mi parte al menos. ¿Cuál es haznos un poco una indicación de cuál es el tamaño de la comunidad de la Comisión H en España? ¿Es una nutrida, menos nutrida? De momento somos una persona y a mí no me ha contactado de momento nadie. Yo creo que esto tiene que ver, no sabría decirte ahora mismo cuántas personas trabajan en esto en España. Yo he estado involucrado en el Plan Nacional, en cuestiones de plasmas en el Plan Nacional. Entonces tengo una idea de lo que es la comunidad de plasmas. Pero aquí hay personas que trabajan dentro del ámbito de la geofísica, meteorología, que podrían estar interesados, y yo no les he visto en comunidad con plasma. Por ejemplo, dentro de lo que son los objetivos o los grupos especializados de la Comisión H, pues uno de ellos es la simulación de computador de plasma. En esto hay un grupo enorme en España, tanto en plasmas de fusión como en plasmas de otro tipo. Ahora, dentro que ellos conozcan URSI, que URSI tiene un grupo de comunicación de plasmas, no. Por ejemplo, en el CIEMAT, Luis, hay gente que simula plasmas en el CIEMAT en Madrid. Y en la Carlos III, y son amigos míos, sí. Pero yo creo que ellos no son conscientes de que existe un grupo sobre esto. Supongo que a partir de ahora que empecemos a tener más actividad como sociedad, pues podamos dar a conocer todo este tipo de grupos. Ojalá. Pues muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Luis. De nuevo, de verdad que para ser la primera además ha sido brillante, de verdad, y muy ilustrativa. Los comentarios también son súper positivos en el chat de gente que a lo mejor ha tenido ya que desconectarse. Y nada, y muchísimas gracias también a todos por asistir y por... ya sé que los webinarios es una cosa, ¿verdad?, que la pandemia nos trajo y nos abrió una ventana también a un mundo nuevo, pero al mismo tiempo nos ha agotado, ¿verdad? Entonces, acudir a estos webinarios pues supone un esfuerzo más a estas alturas en el calendario y os lo agradecemos un montón. Y nada, tendremos tiempo para vernos en Cáceres, ahí ya sí, en persona, todos los que vayáis, y de una manera mucho más divertida, interactuar los unos con los otros. Así que paséis buen verano y nos vemos a la vuelta en Cáceres. Muchas gracias a todos vosotros. Buenas vacaciones, un abrazo. Buenas vacaciones a todos, y cualquier cosa que necesitéis, pues no dudéis en contactarme si os puedo ayudar en cualquier cuestión que surja. Gracias. Gracias. Un abrazo, buen verano. Adiós. Adiós.